Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense, es difícil pensar que en una sociedad como la que conocen se encuentren sometidos a fuerzas muy poderosas y muy organizadas para dirigir sus vidas. Fuerzas que manipulan sus deseos y que dirigen sus pensamientos. Existe una extensísima organización mundial formada por corporaciones y asociaciones aparentemente altruistas, otras veces disfrazadas de ámbitos culturales y ecologistas, pero son organizaciones que vigilan y controlan sus reacciones cívicas. Es decir, existe un gobierno invisible que dirige el mundo por encima de los estados nacionales. En este sentido, el gran estadista Benjamin Disraeli dijo una vez que el mundo está gobernado por personajes muy diferentes a los que creen los que no ven más allá de sus ojos. También lo aseguró Lenin cuando decía que detrás de la Revolución de Octubre hay muchos personajes mucho más influyentes que los pensadores y ejecutores del marxismo. Hoy les hablaré de ello, de los manuscritos de los sabios de Sion, también conocido como el Testamento de Satanás. Sir Winston Churchill aseguró que aquel que no vea que en la Tierra se está llevando a cabo una gran empresa, un plan muy importante en cuya realización les es permitido colaborar como siervos fieles, tiene que estar ciertamente ciego. Y fíjense bien, porque un periodista del Washington Post le preguntó al expresidente George Bush qué ocurriría después del derrumbe de la Unión Soviética. ¿Y saben qué le contestó? What we say goes. Lo que decimos sucede. También Franklin Delano Roosevelt declaró: en política nada es casual. Si algo sucede, pueden estar seguros de que se planificó así. Y es que cuesta pensar que el mundo de hoy fuese planificado en los tiempos de Cristóbal Colón y que la Revolución Francesa, la rusa, el nazismo y hasta la era comunista pues son los eslabones de una cadena de acontecimientos provocados por seres humanos que quieren dominar las leyes cósmicas de polarización. En el año 1776 no existía el consumo, ni siquiera se conocía este concepto en un mundo donde la miseria y la pobreza eran algo normal. Sin embargo, en una de las actas de la sociedad ocultista que se llamaba la Liga de los Hombres, fundada ese mismo año, se encuentra textualmente lo siguiente: la lucha encarnizada por los bienes del dinero generará una sociedad sin corazón. Y es curioso comprobar cómo este dicho viene a ser una realidad después de más de 200 años. Un plan cuyo propósito es subyugar al ser humano y a la humanidad entera. Hace más de un siglo comenzó una conspiración capitalista basada en el dominio del dinero cuando el barón Rothschild, ese célebre banquero internacional que financió a Napoleón, hizo suya la máxima siguiente: dadme el dominio del dinero y ya no importará quién mande. ¿El Fondo Monetario Internacional creen ustedes que habrá tomado en serio estas palabras? Bueno, en enero de 1991,
la revista Progreso para Todos publicaba una entrevista a John Todd, miembro del Consejo Masónico de los 13, en donde aclaraba el simbolismo que hoy se ve en el anverso del billete de $1, la pirámide y el ojo resplandeciente en medio del triángulo, ¿verdad? El sello de la pirámide fue creado por la familia Rothschild y traído a Norteamérica por Benjamin Franklin y Alexander Hamilton antes, bastante antes, de 1776. La familia Rothschild es la cabeza de la organización. Todas las hermandades ocultas forman parte de ellas. Es una organización de Lucifer para instaurar su gobierno mundial. El ojo de la pirámide es el ojo de Lucifer, según dicen algunos. Franklin y Hamilton son fundadores del Estado norteamericano. El año 1776 fue un año clave y tal vez hubo varias casualidades. Fíjense, se declaró la independencia. Adam Weishaupt fundó en Alemania la Liga de los Hombres. ¿Creen que es casual también que de los 56 firmantes de la Declaración de Independencia, 50 fuesen masones y que de los 55 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente también lo fuesen? Estos datos constan en la historia de Norteamérica. Cualquiera puede comprobarlo. La asociación del demonio y los iluminados aparece por primera vez en un documento firmado por Albert Pike el 4 de junio de 1889 y contiene un decreto de instrucciones dirigido a los 23 consejos supremos de todo el mundo y en donde se puede leer y dice lo siguiente: a vosotros, instructores soberanos del grado 33, os decimos: tenéis que repetir a los hermanos de grados inferiores que veneramos a un solo Dios, al que oramos sin superstición. Somos nosotros, iniciados del grado supremo, los que hemos de conservar la verdadera religión masónica, preservando pura la doctrina de Lucifer. Un documento publicado entre los años 1901 y 1906, titulado Los Protocolos de los Sabios de Sion, también conocido como el Testamento de Satanás, como les decía antes, es algo muy serio de lo que les voy a hablar en este programa. Existe una copia de este documento que se conserva en el Museo Británico en Londres y desde el año 1919 aparece una traducción alemana de ese texto, de Griffin, en su libro ¿Quién gobierna el mundo? Y relata las siguientes frases de estos protocolos. Los que seducen al pueblo con ideas políticas y sociales están sujetos a nuestro yugo. Sus utopías irrealizables están socavando el prestigio de los gobiernos nacionales y los pilares de los estados de derecho actuales. Y luego afirman: cuando decepcionados por sus gobernantes, los pueblos empiecen a clamar por un gobierno único que traiga paz y concordia, entonces será el momento de entronizar a nuestro soberano. El desencanto de los ciudadanos y la falta de credibilidad de los políticos que se ve en estos tiempos y que se ve además y aparece en cualquier parte del mundo, se ajustan perfectamente a los que postularon estas actas a principios del siglo pasado. Parece que ha llegado la hora de conocer al gobernante mundial. ¿Cómo creen ustedes que es posible que los sabios de Sion pudieran prever lo que sucedería un siglo después? Bueno, pues muy sencillo. No previeron nada, sino que lo planificaron con objetivos concretos. Fíjense si no en lo siguiente. Después de desprestigiar las monarquías, elegiremos presidentes entre personas que puedan ser sumisos servidores. Los elegidos deben de tener algún punto oscuro en su pasado con el fin de tenerlos amordazados por temor a ser descubiertos por nosotros, a la vez que atados a la posición de poder adquirido y disfrutando los honores y privilegios de presidente, que se sientan ansiosos
de cooperar para no perderlos. No necesitan pensar demasiado y reconocer que esto es totalmente cierto. Es lo que nos lleva a considerar que existe un gobierno único en marcha, planificado por fuerzas muy poderosas. Y es que en general se piensa que la idea de un gobierno único es nueva y que los acuerdos de Maastricht integraron ese concepto al proyecto europeo, pero la idea no es nueva, ni es europea. Se trata de un viejo proyecto de la Liga de los Hombres que se viene realizando bajo el poderío del dinero internacional. Y es que hace varios años, Jay Warburg, banquero asociado a los Rothschild y a los Rockefeller, lo anunció en el Senado americano. Fíjense lo que dijo. Nos guste o no, tendremos un gobierno mundial único. La cuestión es si se logrará mediante consentimiento o por conquista. Pues bien, en noviembre del año 1987, la revista Code publicaba un reportaje en el que se mencionaba a hombres de la talla de Warburg, Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, Kissinger, Roosevelt, Churchill o Bush, y fueron o siguen siendo miembros de una logia hebrea conocida como B'nai Brit, que significa hijos de la alianza, es decir, los iluminados, fundadores del Club de Roma y de la Trilateral. Esta gente posee un sistema de control que se extiende a través de corporaciones y sociedades como Allianz International o también el Council of Foreign Relations, conocida como CFR, Consejo de Relaciones Exteriores. Y es que detrás de todas estas se encuentran los Rothschild y los Rockefeller, y su meta es consolidar un gobierno único para la humanidad. Pero claro, ¿qué clase de gobierno? Zbigniew Brzezinski, expresidente de la Trilateral, declaró en una ocasión lo siguiente: será una era tecnocrática, una era en la que imperará un ideal de humanitarismo razonable en el ámbito mundial. Se trata de una doctrina que determina que las obligaciones éticas y morales del ser humano se limitan excluyentemente al propio ser humano y a sus interrelaciones, sin ninguna dependencia con cualquier otra cosa, más allá de la satisfacción de sus deseos y pasiones. Y aquí llegamos a la nueva era. Este movimiento de New Age, como religión del nuevo milenio, predica ampliamente sobre estas filosofías, pero detrás de esta doctrina subyace la muerte de Montesquieu y conceptos como la ética no existe, o que Dios ha muerto, o que la religión es el opio de los pueblos, que tanto han predicado algunos políticos y filósofos durante los últimos, 150 años. Brzezinski, en la revista Encounter, declaró lo siguiente: la era tecnocrática va diseñando paulatinamente una sociedad cada vez más controlada, que será dominada por una élite de personas de valores tradicionales, pero que no dudará en realizar sus objetivos mediante técnicas depuradas con las que influirá en el comportamiento del pueblo, y además controlará y vigilará con todo detalle a la sociedad. Y añade luego lo siguiente: en algún momento llegará a ser posible ejercer una vigilancia casi permanente sobre cada uno de los ciudadanos del mundo. Impresionante, ¿verdad? Pues no he hecho más que empezar. No se muevan, ya verán lo que tengo que decirle a continuación. Hasta ahora. Dinero y poder van juntos.
siempre van juntos. Movilizar la inmensa maquinaria que se necesita para controlar a la humanidad exige miles de millones de dólares y una extensa infraestructura humana y social, así como una organización que domine los medios de comunicación y que naturalmente controle la información. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser? ¿Cómo será? ¿Cómo es esa infraestructura y de dónde se provee el dinero? Carol Keatley, en su obra Tragedy and Hope, Tragedia y Esperanza, escribe: la red de conspiración que mueve los hilos del mundo está formada por banqueros y capitalistas internacionales, es decir, el alto mundo de las finanzas, y reúnen a su alrededor un ejército de científicos, tecnócratas, políticos y agentes, todos ellos marionetas para hacer desde las sombras su alta política. Por otra parte, Gary Allen, aportando numerosos datos, muestra que los imperios económicos internacionales están interesados en promover el endeudamiento de los gobiernos y añade, cuanto más alta es la deuda, más caros los intereses, pero además pueden exigir a los presidentes de turno el pago en especie, privilegios fiscales, monopolios de servicios y contratos de obras. Si éste no acepta, muy fácil, provocan su caída, promueven disturbios y huelgas que al empobrecer a la nación les obliga a claudicar ante lo que le pide. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, de cómo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no tuvo más remedio que estampar su firma para aceptar el préstamo de 787.000 millones de dólares para salvar la economía del país? Y que si esa misma cantidad se repartiese entre los 6.500 millones de seres humanos que pueblan la esfera, tocarían cada uno a 121 millones de dólares. Y de ese modo se erradicaría definitivamente el hambre, la pobreza, la injusticia, la desigualdad, pero no quieren hacerlo. Prefieren seguir alimentando el sistema depredador. En Estados Unidos, el CFR, Council of Foreign Relations, Consejo de Relaciones Exteriores, es conocido por el establishment como el Ministerio de Asuntos de Rockefeller y también como el gobierno invisible del mundo. Adler escribe que el CFR es la agencia general que dice a los gobiernos lo que deben y tienen que hacer. Por tanto, pensar que los electores eligen un gobierno es una falacia, es una ilusión. Un delegado del CFR declaró una vez: no importa quién vote el pueblo, siempre nos votará a nosotros. ¿Será por eso que ya sabemos quién es el candidato ganador antes de que cuenten los votos? Durante una entrevista de la revista Code a Ali Khan, presidente del gobierno albano en el exilio, este denunciaba que un puñado de personas de la trilateral y el CFR son las que toman las decisiones. Es un poderosísimo club privado que domina todos los gobiernos del mundo. Están confabulados. Se quiera o no se quiera, hay que hacer lo que ellos dicen. Aparentemente luchan o dicen que luchan contra el comunismo, pero a la vez lo financian. Y es que en política nada es casual, como dijo Roosevelt. Es evidente a la vista del testamento de Satanás que lo que ocurre ahora fue planificado hace más de 200 años por los padres del Club de Roma, el CFR, la Trilateral, el Fondo Monetario Internacional y el Tratado de Maastricht. El mal estriba en que el dinero se ha convertido en el protagonista inatacable de la política y de las sociedades, lo que mantiene vivo y activo su poderío sobre cualquier otro principio ético y moral de los pueblos. El mal es también que los gobiernos gravitan entre el servicio social a los necesitados y la inevitable recaudación de dinero.
El mal igualmente es que para satisfacer las exigencias que polarizan los postulados socialistas, los gobiernos se tengan que endeudar, pagando a la vez altísimos intereses. ¿A quién? Al gobierno invisible de los iluminados. Y es curioso porque originalmente la Constitución americana preservaba la independencia, los gobiernos de la especulación, ¿verdad?, de la economía y del dinero internacional, reservándose el Congreso y el Senado la potestad de intervenir en el precio de las cosas, evitando la concentración de capitales especulativos. Es decir, eso estaba prohibido. Y, por ejemplo, estaba prohibido que los extranjeros aportasen sus dineros en acciones bancarias y dificultasen la concentración en los bancos centrales de unos pocos países. En principio, el alto mundo de las finanzas, encabezada por Rothschild, había fracasado en su pretensión de unirse a los Morgan y a los Rockefeller, pero al final lo consiguió. Existe una literatura muy extensa sobre las oscuras maniobras que lograron en 1913 que el Senado de los Estados Unidos votase un proyecto de ley que enmendaba aquella sabia prescripción de la Carta Magna. Charles Lindbergh, el famoso aviador y senador norteamericano, aseguró una vez ante los medios de comunicación de que con esa ley se constituirá el consorcio más gigantesco de la Tierra. Y decía, cuando el presidente la firme, legalizará el gobierno invisible de los amos del mundo. Y ciertamente no es difícil ver que detrás de la apariencia benévola de este sistema se disfraza un plan diabólico que pretende que el poder cambie de manos, pasando de los gobernantes a los financieros. Fíjense, si tienen posibilidad, de leer la página 323 del libro de De Graeffin, donde hay un acta del testamento que reta a todos los seres humanos que deseen ser libres y permanecer al margen de este entramado. Los iluminados, en este texto, aseguran que han sido elegidos por el mismísimo Dios para gobernar el mundo. Aunque surja un espíritu heroico que se les oponga, no podrá medirse con guerreros entrenados como ellos, es decir, habrá llegado tarde. Y en el supuesto de que todo siga como lo tienen previsto, los iluminados o Illuminati están logrando uno de sus principales objetivos del programa que tienen: una sociedad sin corazón. A cambio de cuestiones materiales, la humanidad está despreciando los valores espirituales de su cultura y está sustituyendo a Dios por modernos becerros de oro. Pero vayamos de frente a los protocolos de los sabios de Sion. Fíjense, estos protocolos vieron la luz por primera vez el 26 de agosto de 1903 y fueron publicados por entregas bajo el siguiente epígrafe: Programa judío de la conquista del mundo. En el diario de San Petersburgo, Zania, el estandarte, decía lo siguiente: en estos protocolos se elabora un plan de una perfecta realización, y lo que está comenzando como un proyecto se transformará en una palpable realidad. Y solo a título enunciativo se puede establecer la siguiente clasificación temática. Fíjense bien: hechos de carácter histórico que aparecen en los protocolos. Está perfectamente prevista la Primera y Segunda Guerra Mundial, la desaparición de las casas reales y la eliminación de la importancia de la nobleza, la implantación del comunismo, primero en Rusia y luego en media humanidad, las guerras económicas, la inestabilidad de las constituciones, el centralismo administrativo, la multiplicidad de los partidos políticos, la tendencia hacia el gobierno mundial, creación de la ONU, de Naciones Unidas, la eclosión de Japón y China como potencias de primer rango, el encubrimiento de gobernantes ineptos, la instalación del terrorismo en la vida diaria de los pueblos, la crispación
y hostilidad entre gobernantes y gobernados, la corrupción de la clase política, el control de la medicina por el Estado, la creación de enfermedades por los laboratorios, la pugna entre el regionalismo y el centralismo, la creación de una política internacional dirigida, la corrupción jurídica, la proliferación de magnicidios, la provocación en masa a los adversarios políticos, los arrestos políticos, el desprestigio personal de los líderes políticos. ¿Qué les parece? Vamos ahora a los hechos de carácter económico que están previstos en estos manuscritos. La generalización de huelgas, la crisis financiera de 1929, la lucha de clases, la creación de la nueva ciencia económica, la prepotencia del trust y los monopolios, la especulación del suelo, la carrera de armamentos, la sumisión de los millonarios a los intereses sionistas, el aumento progresivo de la burocracia estatal, el progresivo hundimiento de las monedas nacionales, el mantenimiento del patrón oro, la aparición táctica de una moneda mundial, el impuesto progresivo sobre las herencias, la desaparición progresiva de la moneda por los cheques, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. La escandalosa legalización sobre sociedades anónimas. ¿Qué les parece? Hechos de carácter social. El auge del alcoholismo, de la droga, de la delincuencia en la juventud. El inmenso crecimiento de poder de los medios de comunicación, la supresión de la pena de muerte, el desarme moral, la manipulación de la opinión pública, el control judío del mundo del espectáculo, el antisemitismo táctico judío, la corrupción de la juventud, la progresiva desaparición de la familia, el control estatal de la educación, las asociaciones de prensa y la titulación de los informadores, la legalización del secreto profesional de los periodistas, el auge de los juegos de azar, la explosión del deporte profesional, el aumento de la prostitución, legal o no, la legalización del aborto. ¿Le suena familiar todo esto? Hechos de carácter cultural previstos. Las modas de darwinismo, las leyes antilibelo, la penalización de la difamación para coartar la libertad de expresión, la literatura y el arte modernos. ¿Qué les parece? No se muevan, que enseguida regreso. Tengo mucho más que contarles sobre estos manuscritos. Hasta ahora. Permítanme mostrarles ahora un resumen del contenido esquemático de las actas. Estos protocolos suponen una denuncia del sionismo político de Theodor Herzl, del sionismo cultural de Ginsberg y del sionismo económico, bajo la rúbrica común del mundialismo y del internacionalismo judío. En ese sentido, el hebraísta ruso, bien conocido por todos, Alexis Simenovich, no dudaba en afirmar que los protocolos reproducen con exactitud inimitable los rasgos específicos del espíritu judaico. Los métodos y sistemas para llevar a cabo esa hipotética conspiración se pueden sintetizar en una breve sinopsis en los siguientes principios.
En el orden religioso, ataque a la religión cristiana hasta borrar el concepto de Dios de su mente. Destrucción de las profesiones de fe para producir ateos. Inoculación ante las disidencias en las religiones. Fomento del libre pensamiento, del escepticismo, de los cismas, de las discusiones religiosas. El desprecio a las jerarquías eclesiásticas. Ridiculización de sus hábitos, etcétera, etcétera. Descrédito al clero ante los fieles para disminuir su influencia, disminuyendo su prestigio, disminuye su influencia. Aniquilación de la corte pontificia, infiltración en el Vaticano para destruir el poder papal. De este modo, el rey de los judíos será el verdadero Papa universal, y para ello, supresión de los estados cristianos, no atacar a la Iglesia abiertamente, sino criticarla, etc. En el orden político, usar todos los medios posibles de fuerza y de hipocresía. La política no tiene nada que ver con la moral. En política solamente triunfa la fuerza pura. La honestidad y la sinceridad, pues en política son vicios. Para hacer oposición es necesario el dinero, y es necesario el dinero que ellos controlan. Este grupo de sionistas estima que Moisés impuso el deber de subyugar a todas las naciones, que el poder del voto es el medio con que pretenden colocarse sobre los tronos y que bajo sus auspicios la plebe destruirá a la aristocracia. Entienden que su prensa dominará a los gobiernos y les denunciará sin escrúpulos para desacreditarlos. Y se dará la paz al mundo solamente si se acatan sus leyes. Naturalmente intentan distraer al público con fraseología insensata que luzca y parezca progresista o liberal. Hablan de la conformación de una organización de instituciones cuyos miembros demuestren y elogien sus contribuciones al progreso. En el orden moral, bueno, pues establecen que el fin justifica los medios. Deben atender lo que sea necesario y ventajoso para ellos, utilizando la corrupción, el engaño o la traición, si sirven para el triunfo de su causa. Contra el enemigo, ellos sostienen que no es inmoral valerse de todos los medios para vencerlo. El número de víctimas no es importante para la consecución de su causa. Tienen una ambición sin límites, una codicia devoradora, un deseo despiadado de venganza y un odio acumulado impresionante. En el orden humano lo mismo. Poseen todo el oro del mundo. Todos los gentiles están uncidos a su carro. Jamás permitirá a los gentiles participar de ningún modo en su poder. El proletariado no recibirá más que migajas como recompensa para que pueda dar el voto de sus agentes. El derecho reside en la fuerza, nada más. Todos tienen que morir. Es preferible anticipar la muerte de quienes obstaculizan su causa. En el orden de la soberbia, bueno, pues el judío o Jehová son el mismo y único ser. El hebreo es el Dios viviente, el Dios encarnado. Los otros seres humanos solo existen para servir al hebreo. Son como pequeñas bestias. Solo ellos son los elegidos de Dios y además son invulnerables. En el orden de la libertad, bueno, pues qué decirles, la libertad es el derecho de hacer lo que la ley permite o lo que les plazca. El significado abstracto de la palabra libertad les permitirá convencer a las turbas de que el gobierno representa a la nación. Y así llegamos a la conspiración de los iluminados. El destino del mundo viene siendo planificado hace más de 2 siglos, ya lo ven. Una conclusión semejante podría desprenderse de la correspondencia que se conserva, por cierto, y puede ser vista por cualquiera en la biblioteca del Museo Británico de Londres, entre Albert Pike y Giuseppe Mazzini. Y en ella se diseñan
3 grandes guerras mundiales. Existe una carta enviada por Paige Mazzini el 15 de agosto de 1871 en la que éste le comunica que la Primera Guerra Mundial se debía generar para permitir a los iluminados derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar este país en la fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias provocadas por los agentes de los iluminados o Illuminati entre los imperios británico y alemán, y también la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo, se debía aprovechar para fomentar esta guerra. Y una vez concluida, se debía edificar el comunismo y utilizarlo para destruir otros gobiernos y debilitar ciertas regiones. La Segunda Guerra Mundial debía fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. La lucha debía iniciarse para destruir el nazismo e incrementar el sionismo político, con tal de permitir el establecimiento del Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial se debía edificar una internacional comunista lo suficientemente potente y robusta como para equipararse a todo el conjunto cristiano. En este punto se la debía contener y mantener para el día en que se la necesitase para el cataclismo social final. El objetivo del diseño de estas 2 guerras se ha conseguido bien. Queda por ver lo que está planificado para la Tercera Guerra Mundial, según se desprende de esa correspondencia. La nueva guerra se deberá fomentar aprovechando las diferencias promovidas por los agentes de los iluminados entre el sionismo político y los dirigentes del mundo musulmán. La guerra debe orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, mientras que otras naciones se vean obligadas a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental, espiritual y económicamente. Albert Pike le escribió a Giuseppe Mazzini ese 15 de agosto de 1871 que al final de la Tercera Guerra Mundial, quienes pretendan la completa dominación mundial provocarán el mayor cataclismo social jamás conocido en el mundo. Y ahí viene su gran objetivo, la puesta a punto del nuevo orden mundial. La idea del judío alemán Adam Weishaupt, que fundó la Cúpula de los Iluminados el 1 de mayo de 1776, era el camino a través de la anarquía. El que su fundación tuviera lugar al día siguiente de la noche de Walpurgis y el hecho de que este día fuese consagrado mundialmente festivo como el Día del Trabajo, aclara todavía más sus vinculaciones. El hecho de que además el sello de los iluminados aparezca con la fecha de 1776 en el dólar americano asombra a aquellos que no saben que George Washington fue tan masón como lo era su rival, Thomas Jefferson. Y si les hablo del poder efectivo, tengo que mencionar a los Rockefeller y, más importante aún, a los Rothschild. En sucesión ascendente siguen los Bilderberg, un club formado en mayo de 1954 e integrado por los 300 hombres, seres humanos y organizaciones más ricas e influyentes del mundo, y que se propone la instauración de un nuevo orden mundial. Por encima de ello se sitúa el Consejo de los 13 masones, grandes druidas, por encima de los cuales aún actúa lo que llaman el tribunal. Y finalmente, el innombrable grado 72 de los cabalistas, que dicho sea de paso también significa iluminado. Para los iluminados, Lucifer es Dios y Jesús es el imitador. De la misma forma que para los cristianos Satanás
es el imitador de Jesús. Enseguida regreso, no se muevan hasta ahora. Seminario A1, Niños Índigo, impartido por el Dr. Ángel Luis Fernández. El próximo sábado 13 de marzo en New Jersey, Estados Unidos, de 2 de la tarde a 7 de la noche en Schussen Park 3167 Kennedy Boulevard, calle 32, Union City, NJ 07047, email a1television@gmail.com. Para información y reserva de plaza, llamar al teléfono 917-575-8350 y 212-927-0506. Participación $60. Como conclusión, les diré que se puede observar claramente cómo se está planificando el futuro gobierno mundial por estos personajes tan siniestros y que lo están planificando desde hace más de 200 años. Además, ya ven cómo este plan se está llevando a cabo al pie de la letra y parecería ser que la tan anunciada Tercera Guerra Mundial pudiera presentarse en cualquier momento, además de la aparición de este pretendido gobernante mundial. Y es que cuando la crisis llegue a su grado máximo, será necesario que aparezca en escena esta persona que, como les diría yo, con una habilidad y un poder nunca visto hasta ahora, logre calmar los ánimos trayendo una supuesta paz, una supuesta estabilidad económica y social, la abolición de las deudas externas de todos los países del mundo, la desaparición de todas las monedas, un plan perfecto desde el punto de vista del robo, la corrupción, el tráfico de drogas, de armas y muchas señales a favor de esta humanidad cada vez más descreída. Y esta persona seguramente logrará cosas que jamás un líder en toda la historia de este mundo haya podido hacer. Y además de conformar un único gobierno, habrá una sola política, un único ejército, una sola economía, una sola religión. Todas estas situaciones van a crear un ámbito tan favorable y de tanta felicidad en las personas que todos los seres humanos de la esfera van a llegar a adorar a este personaje como a un dios. Porque, como bien dicen estos señores, cuando ya nadie confíe en sus gobernantes, será el momento de entronizar a su soberano. Ahora bien, ¿no creen ustedes que sería interesante saber quién va a ser y de dónde va a salir este gobernante mundial? Fíjense lo que dice la Biblia. Ya saben que la Biblia es considerada como la palabra de Dios, inspirada a través del mismo Dios a los profetas y a los apóstoles que la escribieron. Y en ella se relatan acontecimientos que sucedieron con perfecta exactitud a través de los tiempos y de aquellos que suceden y todavía están por suceder, al menos aparentemente. Si bien el plan de estos señores es traer a la humanidad un paraíso terrenal, la Biblia explica que va a suceder todo lo contrario. El profeta Daniel escribió
es su famoso libro, es unos 600 años antes de Cristo. Al igual que Juan en el Apocalipsis, tanto uno como otro relatan varios acontecimientos que, según dicen, sucedieron y van a suceder en este mundo. Estos señores pertenecientes al judaísmo sionista consideran a Lucifer como su Dios, rechazan a Jesús, el verdadero Hijo de Dios viviente. Esta falta de reconocimiento comenzó cuando Jesús de Nazaret estuvo aquí 33 años, según las crónicas. Dado que el pueblo judío no lo consideró como el verdadero y único Mesías, pretendían un Salvador no de almas, sino del acoso económico y social que les habían impuesto los romanos de la época. Pues bien, el pretendido Mesías está por llegar para ellos, y está por llegar de la mano de ellos mismos, de estos señores adoradores del mal, creadores de grandes guerras, de ambiciones totalmente desmedidas, el odio y malestar de países tan poderosamente bélicos, está llevando a la humanidad a una encrucijada, y además no se ven grandes líderes que puedan traer cierto orden mundial. Este soberano está por mostrarse al mundo y va a ser la única persona que logre que todos los hombres y mujeres de esta tierra le presten atención. Se va a necesitar de forma urgente un tratado de paz, y solo este líder podrá traer esta tan soñada y añorada paz. Y créanme que esta no es una guerra entre los americanos y los terroristas, como menciona Albert Pike, ¿verdad? Es una guerra entre judíos y musulmanes. Según las escrituras bíblicas, este soberano, llamado el Anticristo, la bestia, el falso profeta, una trinidad diabólica cuyo número va a ser el 666. Es el que en definitiva se convertirá en el futuro gobernante mundial. Dicen ellos que va a estar poseído por Satanás, o sea, quien realmente va a actuar no va a ser él, sino Satanás, que estará dentro de ese ser. Dicen que Dios le ha permitido a ese anticristo ejercer la autoridad de gobernar este mundo durante 7 años. En los primeros 3 años y medio va a conquistar a las personas, haciéndoles creer que van a poder vivir en un verdadero paraíso terrenal. Pero en los últimos 3 años y medio se va a rebelar contra los mismos que lo elevaron al poder, es decir, contra el sionismo, haciéndose adorar como Dios, sentándose en el trono reservado solo para el verdadero Dios. Y va a impartir la siguiente orden: que todo aquel que no lleve la marca en la frente o en la mano no podrá comprar ni vender. Y además el que no lo adore como Dios será exterminado irremediablemente. Para entonces el dinero ya no va a existir. Y esto es algo que se podría implementar hoy mismo, según los milagros de la ciencia, ya que se puede perfectamente inyectar un microchip debajo de la piel, a nivel subepidérmico, en la mano o en la frente, y que puede contener millones de datos sobre su identidad y circunstancias. Ese microchip puede contener información de su cuenta bancaria, sobre sus pertenencias y preferencias, etcétera, etcétera. Podría incluso incluir una especie de GPS para poder seguirle y controlar todos sus movimientos. Solo con pasar el escáner sobre la mano o la frente se podrá comprar desde un caramelo hasta un vehículo. Entre otras tantas cosas, Dios les dice que este ser va a ser herido de muerte, pero que sobrevivirá, para más asombro de las personas que lo van a considerar como un verdadero Dios. Y como les decía antes, en la segunda parte de su gobierno se va a rebelar contra el pueblo judío, instando a todas las naciones del mundo a entrar en guerra contra Israel y generándose aquí la gran batalla final, lo que la Biblia llama el Armagedón, donde va a morir una gran parte de la población mundial. Una guerra que va a traer además un gran desastre ecológico por las muchas bombas atómicas, bacteriológicas o químicas, etcétera, que van a ir contaminando a todos los seres vivos que puedan quedar libres y no dejando mucha más opción a seguir viviendo por mucho tiempo.
Lean el Apocalipsis 13, versículos de 1 al 18. Para ejemplificar este rescate, se puede ver qué sucede cuando dos países están por entrar en guerra. Los embajadores y diplomáticos de las distintas embajadas, previamente a los actos bélicos, son rescatados por sus propios países, evitando de esta manera que sus delegados queden en un conflicto donde quizás puedan perder hasta sus vidas. Sin embargo, quienes pretenden el control total del mundo y sus habitantes de superficie no cuentan con la omnipresencia silenciosa, pero continua y permanente de los padres creadores, los que han construido esta esfera y los que la mantienen, que siempre han estado aquí y que siempre estarán protegiéndola de todo intento de agresión que vaya más allá de lo estrictamente necesario para adquirir experiencia. Los grupos de voluntarios de este y de otros mundos que habitan tanto en el subsuelo de la esfera como en la alta atmósfera, sencillamente nunca permitirán, nunca, que los devaneos de unos pocos, en nombre del poder y la perpetuación, pongan en riesgo el destino de todos, especialmente de aquellos que desean vivir en paz y armonía. Por todo lo cual, llegados a una situación límite, la ley universal de la no interferencia dejará de ser ilegítima para convertirse en una acción irremisiblemente necesaria, y así todo volverá al todo, todo será para todos y todos serán para todos. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación y de la mía. No es así. Hay intentos, pero la luz es más fuerte. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido Uno por Hoy. Esto ha sido Uno. Muchas gracias por su atención.